Muy contento en el lugar donde estoy, muy agradecido a los jugadores también que se brindan al máximo. A mis 17 años decidí tomar el rumbo, hablé con mis padres para intentar jugar profesionalmente y bueno, para mí horas y días inolvidables porque soñaba algún día jugar, me refiero en el exterior. Este país me dio una oportunidad, me dio un nombre que fue muy duro, no fue nada fácil porque suponiendo que de repente todo jugador es difícil salir de Bolivia. Mi carácter siempre fue fuerte en el buen sentido, nunca de soberbio, nunca de denigrar a nadie. Paraguay yo de repente ganaba $100 y por una oportunidad en Bolivia, en aquel entonces me ofrecieron $1.500. No es el gran jugador el que termina jugando, sino el más perseverante, el que sabe lo que quiere y en que en realidad al final de todo que valga la pena dicho esfuerzo. Estar delante de 35.000, 40.000 personas, siempre el deseo mío. Pancho se hizo obligado jugador de fútbol, te puedo garantizar eso. Una etapa, vuelvo a reiterar un poquito atrás, tenía que tomar decisiones y me la jugué por esta profesión, porque esto no es un juego para mí, esto es una profesión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en vivo en nuestra señal, un gusto saludarlos como siempre, hoy con una nueva entrevista, hoy con un nuevo programa en el Fuera de Juego, semana a semana con un nuevo invitado, claro, esta semana no es la excepción. A ver, antes quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, quiero por ahí invitarlos a que nos sigan en el YouTube, en el Facebook, en el TikTok, y yo sé que ahí va a encontrar de repente la entrevista que usted la ha visto alguna vez, pero las entrevistas grandes están en el YouTube de manera las completas, porque muchas veces hay mucha gente que pregunta dónde están las entrevistas. Está en el YouTube, todas las entrevistas en el Fuera de Juego de YouTube. Y bueno, nosotros con esto comenzamos y ya vamos dando la bienvenida a nuestro invitado hoy con nosotros, alguien que ha recorrido su fútbol en el país, ha estado mucho tiempo en la ciudad de Santa Cruz, está en Oruro, él es paraguayo, hoy tengo el gusto y el placer de presentarlo con nosotros. Hoy está en el programa Francisco el Pancho Argüello. ¿Cómo estás, Pancho? Gracias por esta entrevista, aquí estamos, gracias a Dios, disfrutando de la ciudad de Potosí. Estoy ahora en el Club Mineros y bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido a Dios por esta gran oportunidad de nuevamente retornar al país y bueno, aquí estamos para servirte, querido Iber. No, gracias, Pancho. De algún modo, hoy, como nos decías, dedicado a la dirección técnica con un nuevo club, un nuevo proyecto, ¿no? Allí en Potosí. Sí, gracias a Dios, hace 11 años que estoy dedicándome a la parte de la dirección técnica, muy contento, muy agradecido, con mucha salud, lo que es lo más importante y bueno, hoy enfocado en lo que es el proyecto de Club Mineros, así que muy agradecido a los directivos por esta gran oportunidad y bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido, vuelvo a reiterar, porque tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos por quien seguir luchando, me refiero a la familia, eso es muy importante. Ah, sin duda, Pancho, pero bueno, ¿cómo vives allí en Potosí? Contame un poquito, porque ha sido un cambio seguramente, ¿no? Estás acostumbrado a estar en Santa Cruz, en climas más cálidos, de repente Potosí es otra cosa. Y la verdad que sí, pero bueno, ayer fue 2 meses que estoy acá en la ciudad, un cambio rotundo, pero la verdad que muy contento. En todo este tiempo me sirvió bastante para disfrutar de lo que es el trabajo. Es un clima que de repente no muy favorable para mi persona, eh, pero cuando hay trabajo hay que estar firme y ante todo agradecido a Dios porque no es fácil encontrar hoy trabajo, así que estoy muy contento en el lugar donde estoy, muy agradecido a los jugadores también que se brindan al máximo. En estos tiempos también nos dedicamos a hacer la pretemporada, terminado ya, hoy estamos en los preparativos de los amistosos que tuvimos el gusto también de enfrentar a equipos profesionales, caso Real Potosí, Nacional, Independiente, son equipos que están compitiendo inclusive eh, en Copas Libertadores, Copas Sudamericanas, así que importante, interesante, así que nada, tratamos en lo posible aprovechar el máximo el día a día y bueno, Dios va a querer seguro en su debido momento retornar en el seno profesional, pero hoy toca estar aquí y la verdad que muy contento y muy complacido de tenerlo a todos y obviamente muy agradecido a mi cuerpo técnico que la verdad hoy me está acompañando.
No, sin duda, Pancho, pero de algún modo todo, nosotros, bueno, nuestra característica como programa es revivir, de repente ir para atrás, contar un poquito lo que es el jugador prácticamente detrás de esa faceta, ¿no? Lo que es la persona, en todo caso, cómo va tu inicio dentro de todo esto, Pancho, contar un poquito de tu niñez, seguramente allí en el Paraguay, de Villa Elisa, ¿no? No, no, de Capellán Cardoso, de la zona de Ahí, Villarrica. Capellán oye, un pueblo llamado también, está cerca, Tebicuarú, donde hoy están radicados mis padres. Yo soy oriundo de ahí. Estoy más o menos a casi 2 horas y media de Asunción. Y bueno, como todo, a mis 5 añitos, mis padres, mi papá principalmente, me ha inculcado lo que es la parte de escuela de fútbol y bueno, esos fueron mis inicios. Así que imagínense, hoy tengo 45 años, han pasado 40 años de aquellos momentos y agradecido a Dios porque en realidad, gracias al fútbol, tuve el gusto de recorrer 24 países. Así que me dio mucho más de lo que yo he pedido y de lo que yo más también me he imaginado. Porque créanmelo y con toda la humildad del mundo, querido Iber, y con toda la honestidad del mundo, este ser humano futbolísticamente no era el gran jugador, pero sí era una persona perseverante, luchadora, honesta conmigo mismo, que he tratado siempre en lo posible, tratar de cuidar los detalles, como siempre digo, el post-entrenamiento, porque muchas veces, si te das cuenta, Iber, solo son 2 horitas, 2 horas y media de entrenamiento, y después uno tiene 22 horas, 21 horas, a ver qué puede hacer uno como ser humano, y la verdad que yo creo que por todas esas cosas, mi persona al final ha prevalecido en lo que es prácticamente 16, 17 años como jugador profesional y la verdad que siempre digo donde voy, al final de todo la disciplina se impone y la disciplina mata talento. En el caso mío, vuelvo a reiterar y me gusta contar esto porque no era, era un jugador muy limitado, pero a sabienda también que si le ponía mucho huevo, disculpen la expresión, y mucho corazón, tarde o temprano me da una oportunidad y tras esa oportunidad siempre he tratado de luchar, primeramente conmigo mismo y obviamente después la vida misma me llevó a ser fuerte, a ser perseverante y ante todo creer en lo que uno puede realizar el día a día, querido Iber. no, sin duda. Dentro de todo esto, has estado alejado del equipo donde de repente debutas también en el Paraguay. Contá un poquito tu inicio allí en la Asociación Paraguaya, de repente, ¿hasta dónde te alcanza estar en el Paraguay? Porque después das el paso hacia Bolivia. Sí, yo empecé obviamente en mi barrio, que es Capellán Cardoso. Ahí me inicié a jugar denominado en la campaña en el interior. A mis 3 añitos jugué ya con los grandes, pero como sabemos que no había anteriormente las redes sociales, muchas cosas que hoy los jóvenes tienen, obviamente para bien, si lo quiere llevar como tal. He jugado ahí prácticamente 4 o 5 añitos. Después de ahí en más, a mis 17 años decidí tomar el rumbo, hablé con mis padres para intentar jugar profesionalmente y bueno, después de los 3 años que estuve en Asunción, debuto en Libertad, donde gracias a Dios empieza mi carrera deportiva. Después paso a un equipo profesional llamado Sport Colombia y bueno, económicamente no pagaban tan bien en Paraguay en ese momento y bueno, como había una posibilidad de venir a Bolivia, me habló una persona que obviamente siempre me siento agradecido, un paraguayo que jugó en Guavirá, vine a probarme en Guavirá, el señor se llama Alcides Miere, me dijo, me habló, me vio con condiciones, me dijo, Francisco, hay esta posibilidad de ir a probarte en Guavirá y bueno, imagínese, eso estamos hablando del 2003 y gracias a Dios hoy sigo vigente en el país. No, sin duda. Dentro de todo esto habrá sido difícil, ¿no? Imagino cruzar fronteras porque de repente es la primera vez que sales de tu país y siempre existe ese miedo, ¿no? De saber de qué va a pasar, si te va a ir bien, si te va a ir mal, aunque había de repente la confianza de la persona que te trae. Y la verdad que sí, no fue nada fácil. Le pedí a mis padres en ese momento, cuando se dio esa oportunidad de venir por un añito, le dije, dame a mis padres, deme una oportunidad por un año. Imagínense cuántos años han pasado y siempre trato de hablar eso con mis padres.
muy agradecido a ellos, por cierto, gracias a Dios que les sigo también teniendo conmigo, de repente no físicamente hoy, estamos un poquito distanciados, pero siempre le hago saber su valor, mi respeto hacia ellos. Y vuelvo a reiterar, este bendito fútbol es impredecible, es cambiante. Yo vine por un año nada más, vuelvo a reiterar, y han pasado muchos años desde aquel momento, ¿no? Así que sigo vigente. Obviamente tuve el gusto de retornar a mi país. En el 2017 también fui a Venezuela. En el 2018 fui a Palestina, ya por Asia. En el 2023 retorné a Paraguay también. El año pasado estuve también en Paraguay y bueno, vuelvo a reiterar, hoy retornando en el país hace 2 meses, en un lugar, la verdad, impensado, porque de repente había otras posibilidades para quedarme en mi país, pero se dio esta posibilidad a través de mi representante y la verdad que muy agradecido a ella, muy agradecido al club que me está brindando esta, para mí, una linda oportunidad como si fuera la última. Claro, sin duda, pero dentro de todo esto, comenta un poquito cómo te siente el fútbol boliviano en tu inicio, porque llegas a un Guavirá que para la época de repente era un Guavirá entre subir y bajar primera división, ¿no? No era tan fácil, no era un equipo tan establecido y económicamente también no es lo que hoy es. Hoy de repente está pasando un buen momento en el tema económico, dirigencial, como que un poquito más serio, pero como que esa época como que no estaba tan bien, ¿no? Es la verdad en este caso, pero como todo joven soñador, no dudé de la oportunidad. Cuando me han dicho, Francisco, hay esta oportunidad, vámonos y vámonos. Tuve el gusto de venir prácticamente 50 horas en colectivo. Hoy se llega en 20 horas, por ejemplo. Imagínense, antes no había, las calles no eran asfaltadas. Pasé un poco de todo con la gente que veníamos, inclusive hay anécdotas que nos bajamos a empujar el colectivo porque el deseo era de llegar. Muchas veces no importa el cómo, pero llegar y al día siguiente ya me dan la oportunidad y bueno, la verdad que no me olvido hasta la fecha, querido Iber, el 13-14 de febrero de aquel año 2003 fue esa aventura y la verdad que para mí horas y días inolvidables porque soñaba algún día jugar, me refiero en el exterior. Se dio la oportunidad impensada venir a probarme eh, y siempre digo que la vida siempre me costó un poquito más que muchos en el sentido de que siempre fue pruebas y pruebas, hasta inclusive en Oriente después con mis 25, 26 años fui a probarme nuevamente porque tuve el gusto después de Guavirá, jugué 2 años en Guavirá, 2 años en Destroyer, me fui un año a jugar en Real Mamoré en aquel entonces en Trinidad y bueno, se dio la oportunidad de ir a probarme en Oriente Petrolero en aquel entonces y bueno, se dio de una forma impensada también porque en realidad fui a probarme a Chile en un equipo allá y lastimosamente no me quedé y prácticamente ya vine como para dejar el fútbol en este caso, Iber, a cierta edad que te estoy comentando, pero hay una persona importante que de repente le llegué a él y le pedimos como familia una oportunidad en Oriente Petrolero y bueno, mi primer contrato fue por 3 meses. Tuve el gusto de jugar en la A, que le llamamos la reserva, a cierta edad ya, que ya casi con mis 25, 26 años, vuelvo a reiterar, la mayoría eran jovencitos. Uno de ellos, por ejemplo, era Fernando Saucedo, Ronald Rea, ya jugadores que de repente ya han estado inclusive jugando profesionalmente, muchas veces bajaban a jugar en la A. Jugué 7 partidos ahí y bueno, a falta de que de repente un volante central, un volante de contención, el profe Vitamina Sánchez, que hoy está en Olimpia de Paraguay, me da una oportunidad aquí justamente en Potosí para venir a jugar contra Real Potosí y bueno, no fue creo que bastante bien porque Oriente los últimos 4 partidos antes de que mi persona llegase perdió por goleada en Sucre, en Oruro, en La Paz y bueno, había un cupo para extranjero y Vitamina Sánchez me dio la oportunidad. En aquel momento hemos empatado 0-0. Después el otro partido me toca jugar el clásico.
gracias a Dios, ante 35.000 personas y bueno, después de firmar 3 meses termino jugando en Oriente Petrolero, donde pasé mis mejores etapas deportivas. También tengo mi lesión que seguro te vas a recordar en el Sí, sí. 2010. Termino siendo inclusive también entrenador interino en Oriente Petrolero, así que Oriente, aparte, obviamente no solamente Oriente, sino todos los clubes que he pasado, este país me dio una oportunidad, me dio un nombre que muchas veces es importante y muy agradecido a este país y obviamente a cada uno de los clubes donde he pasado en este caso. Digo. Ah, sin duda, Pancho, pero de algún modo, donde más has permanecido es en Santa Cruz, ¿no? Sí, Prácticamente has hecho tu casa Santa Cruz de la Sierra. sí, así mismo es. Ahí inclusive no solamente en el tema full, también me dio una familia hermosa, que mi esposa, mis hijos, tengo 4 hijos, por cierto, que están radicados todos en Santa Cruz. Y bueno, de ahí de Oriente Petrolero también, después me dio la oportunidad en Blooming también de jugar una Copa Sudamericana. Después me voy a Paraguay en este caso a Deportivo Capiatá, 2014. Y bueno, después retorno los últimos 6 meses en San José, ahí en Oruro, y la verdad que fueron momentos muy especiales donde al final de todo termina mi carrera deportiva como jugador de fútbol. No, dentro de todo esto, Pancho, por ahí, viendo tu trayectoria, por ahí debe ser de los pocos jugadores extranjeros que ha jugado en más equipos cruceños. Imagino que eres de los pocos, porque has estado en Destroyer, Guavirá, has estado en Oriente, has estado en Blooming, Me tocó pocas Real veces Santa se Cruz, da. me faltó Sí. Real Santa Cruz, pero la verdad que tuve ese privilegio. Inclusive no fue nada fácil también mi salida de Oriente para pasar a Blooming. Un reto muy importante, inclusive un torneo internacional y la verdad que viví también un año muy importante, muy interesante. Ah, sino dentro de todo esto, por ahí Oriente es, como decías hace un rato, es el equipo que te da, que te catapulta, ¿no? Que prácticamente te pone en la vidriera y de algún modo por ahí es el lugar donde más cosas lindas habrás vivido también, Pancho, con el título. La verdad que sí, pero fuera de todo eso, la oportunidad de verdad que me dio fue Guavirá. No me quiero olvidar porque fue también de repente no tan trascendental en el sentido de que profesional, me refiero a que no como un equipo denominado grande, pero Guavirá cuando me abrió las puertas, créamelo, fue algo muy especial porque inclusive esos 2 años tuve el gusto de jugar prácticamente todos los partidos, pero jugar en un supuesto equipo grande también ahí pasa la situación de que uno, dos, tres partidos buenos, inclusive, ¿por qué no la selección? Se dio inclusive esa oportunidad en aquel momento, había esa posibilidad, inclusive tuve el gusto de nacionalizarme, pero el 21 de septiembre del 2010 me lesiono, tibia y peroné, pero no fuera de todo eso, creo que fue un año muy bueno, donde salimos el primer torneo de apertura subcampeón, después una Copa Sudamericana muy importante y ese mismo año hemos salido campeón y que gracias a Dios nos siguen recordando como tal. Fue el último año que Oriente Petrolero salió campeón, estoy hablando del año 2010 y gracias a Dios somos, creo que privilegiados y seguimos siendo recordados por mucha gente y muy agradecidos a esos hinchas que de una u otra manera siempre le manifiesta su cariño. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué es lo que más te acuerdas de ese título de Oriente, Pancho? Y todo, yo creo que se dieron muchas cosas. Un cuerpo técnico muy bueno, una dirigencia muy buena, la hinchada exigente como siempre, la de Oriente, pero tuve yo el gusto de, de tener varios compañeros, amigos en ese momento en el vestuario de privilegio, jugadores muy importantes, muy interesantes. En aquel entonces Oriente tenía como 4 o 5 jugadores pilares fundamentales de una selección que hoy lastimosamente no pasa. Y tuve ese privilegio y la verdad que fue un año inolvidable para mí y obviamente para mí como broche de oro fue mi lesión, que lo llevo a bien, no lo llevo a mal, porque bien o mal también ahí he sentido mucho el cariño de mucha gente, me refiero no solamente al hincha orientista, sino de mucha gente futbolera, me refiero a todo un país, en este caso de Bolivia, Iber.
No, sin duda, porque y esa imagen creo que se ha quedado en la retina del hincha Oriente, como dices, el hincha del fútbol boliviano, porque Oriente como que no hacía mal las cosas en esa copa. Es más, parecía que de repente era no el mismo Oriente de antes, hacía o intentaba hacer las cosas diferentes a lo que nos acostumbraba un equipo boliviano como tal y tu presencia en la mitad de la cancha, o sea que se notaba la diferencia, pero creo que esa lesión tuya y la imagen de cómo se da dio vueltas en el país y se quedó, incluso prácticamente, como dices, mucha gente ha lamentado tu lesión, incluso sin conocerte y ni siquiera ser hincha de Oriente y ni conocerte, como te digo. Es así, querido Iber. La verdad que ese año fue inolvidable para mí porque no, yo creo que una prueba fue fundamental. Imagínense, jugamos contra la U de Chile y fueron dos partidos tremendos donde Oriente después pasó de llave. No fue nada fácil. La U de Chile es un equipo copero de mucha figura, tenía 7 jugadores de selección. Han salido en ese momento vicecampeones de América, me refiero a Copa Libertadores de Sí, sí. América, y la verdad que fue una prueba muy linda, personalmente, como grupo, obviamente como institución. Fue un año muy, muy bueno y una parada muy buena. Me refiero a que al nivel de que cuando uno quiere, puede, y en este caso Oriente demostró, yo creo que mucho corazón, sacó la garra que de repente uno habla también del año 89 90, que han tenido también torneos muy buenos, en Copas Libertadores, y hemos representado yo creo que muy bien en este caso a Bolivia, querido Iber. Sí, sí. No, de tu lesión, por ahí habrá sido duro, tal vez, ¿no? Más allá de que por ahí hayas sentido de repente, te hayas sentido querido y demás, pero la lesión y por ahí la magnitud que te da, que se te da en tu caso, por ahí, obviamente que seguramente dolió en su momento, ¿no? Y lo que no mata fortalece, querido Iber, lo que no Sí, mata sí. fortalece. Gracias a Dios en ese momento tuve el gusto de tenerla a mi familia, me refiero a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos. También el club también se hizo responsable. Un poco dolido nada más también en lo personal, que de repente había la posibilidad inclusive irme a la U de Chile. Inclusive tuve el gusto de hablar con el vicepresidente, con el gerente deportivo. Lo mismo con Necaxa de México en ese momento. Inclusive se han hablado de números, pero como que sentía algo, no quería tanto marearme, quedaba libre inclusive en ese momento de Oriente. Obviamente la gente de Oriente en ese momento, los dirigentes sabían de dicha situación, pero cuando uno va a ser de uno, se encuentra con estas cosas. Y vuelvo a reiterar, lo que no mata fortalece. Después, a los 6 meses, tuve el gusto ya de retornar nuevamente a la cancha. Oriente me renovó un año y medio más de contrato. Inclusive jugué nuevamente una Copa Sudamericana. Termina el contrato y bueno, paso al archirrival, como me refiero a Blooming. Quiere decir, cuando uno hace bien las cosas, se le recibe de la mejor manera. Tuvo un año muy bueno en el 2013 también. Así que siempre trato de hablar de cosas buenas, no de cosas malas. Y la verdad que fue muy Claro. duro. No fue nada fácil porque suponiendo que de repente todo jugador, es difícil salir de Bolivia, es difícil de repente que se vea tanto el fútbol nuestro. Por eso trato de decirles siempre a los chicos que sepan aprovechar que un torneo o en este caso un partido te puede catapultar para dicho torneo y bueno, estamos en eso. La verdad que de mi parte, por lo menos a los chicos, a los jóvenes, siempre trato de brindarles esa experiencia, no de repente cómo jugar, que yo era esto, yo era aquello, no, pero Claro. sí de carácter, sí de decisión que pocas veces se da, en este caso, oportunidades para un boliviano en este caso. ¿Tienes problemas con tus equipos? Grupo San Rafael te brinda soluciones hídricas y energéticas. Te ofrecemos perforación y limpieza de pozos de agua, estudios geofísicos, variedad de bombas de agua de superficie, sumergibles, motobombas y generadores de energía. Contamos con todo de repuestos y accesorios, además de asesoramiento técnico con experiencia en diseño y mantenimiento en general. Encuéntranos en la 25 de mayo, casi Ladislao Cabrera, o en nuestras sucursales, en la avenida Circunvalación, la Casa Comunal, o en la avenida Blanco Alindo, kilómetro 4,5.
medio. Contáctate a los teléfonos en todo el país al 6925-8632 o al 6941-6185, Grupo San Rafael. Dentro de todo esto, y el paso a Blooming, por ahí, siempre queda, ¿no? De repente en Santa Cruz es bastante, de repente se siente mucho la rivalidad dentro de la cancha, de repente los hinchas y demás, y por ahí te hace sentir tal vez el hincha oriente que te vas a Blooming. ¿Cómo sentiste todo esto, el cambio? Y la verdad que yo siempre quise quedarme en Oriente, pero por cosas que de repente decisiones ajenas a mi voluntad pasaron. Gracias a Dios, ese mismo día que la gente de Oriente ha tomado la decisión de que yo no pueda continuar, ese mismo día el profesor Clausen, en este momento y obviamente agradecido a él por la gran oportunidad de irme a un equipo también muy grande del país, se dio de la forma tan rápida. No sentí mucho en el sentido de que la gente lo recibió bien, me refiero a la gente de Blooming, también la gente de Oriente Petrolero en ese momento escucharon declaraciones mías que obviamente quería quedarme, pero vuelvo a reiterar, Francisco es un trabajador, es un obrero, no puedo exigir que de repente me vuelvan en ese año, en ese torneo de 22 partidos jugué 21. Yo creo que algo bueno hemos hecho, fui el jugador más regular, me refiero a que en cuanto a cantidad de partidos, pero se han tomado otras decisiones y la verdad que todo cambio muchas veces es bueno. Y la verdad que el poco tiempo, mucho en este caso, un año estuve en Blooming, pasé también de la mejor manera, pero como se dice, mi mejor época, mi mejor etapa siempre fue Oriente Petrolero de, en cuanto a lo futbolístico, Iber. Sin duda. Dentro de todo esto, por ahí de Blooming te toca volver a tu país, ¿no? Te vas un año y después vuelves también para San José. San José, sí, San José. Ahí en ese momento el profe Julio Valdivieso nuevamente me da una oportunidad en San José. Estuve 6 meses y bueno, tomé la decisión de dejar el fútbol. Y bueno, ahí mismo hablamos, me dio la oportunidad de ser su asistente y bueno, como dice, sin querer queriendo, como dice el Chavo, termino estando con él 4 años. Tuve el gusto de recorrer con él en muchos lugares, competencias importantes, caso Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Con él recorrí más o menos como 12 a 13 países juntos. Fuimos a la selección de Palestina, fuimos al Carabobo Fútbol Club para Copa Libertadores y bueno, aprovecho esta oportunidad también de agradecerle porque también mucha enseñanza con él, muchas vivencias, una persona con muchísima experiencia y ojalá pueda también en algún momento, me refiero hoy aprovechándole y enviarle la buena energía, buena vibra, ojalá Always Ready pueda reencaminar nuevamente en la senda de los triunfos. No, sin duda. Dentro de todo esto, ¿cómo tomas la decisión de retirarte? Porque algunos, o sea, para algunos es fácil, para otros es difícil, ¿no? Porque es toda una vida detrás de la pelota. Y a mis 34 años no fue nada fácil, Iber. Créeme que fue un cambio rotundo de jugar siempre en el llano, jugar en la altura. Jugar en la altura no es para todos. Te puedo asegurar, yo por lo menos lo viví en carne propia. Muchas veces no me sentía tan cómodo y bueno, ya tenía cierta edad también. En algún momento pensé, porque yo era una persona de correr mucho, de tener mucho recorrido, me refiero futbolísticamente dentro de la cancha, era más de meter, de correr, de imponer mi juego. Futbolísticamente, técnicamente era malo, pero le metía mucho corazón y mucho huevo y así jugué muchos años. Y llega un punto como diciendo, no es tu ambiente, no es tu hábitat. Y bueno, cuando le comenté al profe de la situación mía, de mi decisión, él me dijo, Pancho, eh, vamos a trabajar juntos, ¿qué te parece? Y la verdad que no dudé porque ya en Oriente, después de mi lesión o en el lapso de mi lesión, me han ofrecido ser entrenador interino, donde gracias a Dios tuve el gusto de estar al frente de mis compañeros y bueno, como se dice, son señales y le agarré el gusto, aparte mi carácter también me ayuda, siempre traté de ser cabeza, no cola,
Mi carácter siempre fue fuerte en el buen sentido, nunca de soberbio, nunca de denigrar a nadie, pero siempre en lo que cabe me gustaba liderar, me gustaba estar al frente y bueno, eran señales muy buenas y obviamente cuando se dio la oportunidad del profe, hablamos mucho porque tenemos mucha o buena comunicación, profe, a esta situación y bueno, imagínese, inclusive se dio la oportunidad de que mi ex compañero de San José, a la semana, cuando terminó el torneo, ya a la semana fuimos a Wisterman, tuvimos ya estar en una Copa Sudamericana y bueno, la verdad que vuelvo a reiterar, el fútbol me dio muchas cosas y me sigue dando en este caso. Sin duda. Dentro de todo esto, el cambio asistente técnico jugador, por ahí, ¿cómo lo viste? Porque, bueno, Julio César Valdivieso estaba acostumbrado a eso, ¿no? De repente él pasó lo mismo, de jugador a entrenador, en tu caso de jugador a asistente técnico. Sí, el de él prácticamente siendo jugador de Aurora termina siendo entrenador. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, la vida es de retos, de oportunidades y yo por lo menos lo agarré como tal. Vuelvo a reiterar, en ese momento ex compañero, como 7, 8 compañeros se fueron a Wisterman. Un poco incómodo porque eh, estar al otro lado, como se dice, y toma decisiones, obviamente siendo asistente, muchas veces no el rol no es tanto así, pero ya uno tiene que empezar a diseñar la semana, a cuadrar otras cosas, pensar en todos. Muchas veces siendo jugador de fútbol, yo, y el yo muchas veces no es bueno, no es saludable. En cambio, estando ya de este lado, uno tiene que ver todos los detalles. Me refiero al plantel de jugadores, mismos rivales. Inclusive vuelvo a reiterar, tuve esa suerte de no sentir mucho, de, muchas veces es difícil de dejar el fútbol y encontrarse sin nada. Hay ex compañero que de repente no tuvo esa suerte que yo hoy tengo. Ya la semana, vuelvo a reiterar, ya estábamos en una Copa Sudamericana. Al mes ya estamos compitiendo contra Peñarol y no sufrí mucho, principalmente aquí, porque muchas veces, vuelvo a reiterar, toda nuestra vida, como estás diciendo, eh, hemos jugado profesionalmente, fuimos jugadores amateur, después fútbol profesional, dejar y después no encontrarte con nada no es nada fácil. Ahí es donde le agradezco a Dios que me di ese gusto y vuelvo a reiterar, el propio Julio Valdivieso que me dio la invitación, Pancho, vamos a trabajar juntos, no dudé con la experiencia de él y obviamente no sabía cómo nos hemos hecho, como diciendo, voy a trabajar contigo 6 meses, un año, 2 años. Prácticamente hemos trabajado 4 años y vuelvo a reiterar, muchos lugares hemos conocido juntos, hemos compartido vestuarios, buenos vestuarios. Inclusive nos dimos de verdad el gusto de salir campeón en Venezuela en el 2017. Salimos campeón de la Copa, de la tabla acumulada. Así que vivencia es importante y también una selección como es la absoluta de Palestina. Sin duda. Dentro de todo esto, termina Wilstermann, luego se van como asistente técnico, te toca ir con Julio también a la U, ¿no? A la U de Sucre y Al después lado de das el salto a Sucre, Venezuela, ¿no? sí, clasificamos entre los 16 mejores de América, Copa Libertadores. La verdad Sí, sí. que fueron etapas muy importantes en mi carrera deportiva, en mi experiencia. La verdad que muy agradecido y bueno, aquí estamos hoy como entrenador principal y la verdad que del poco tiempo, nosotros los entrenadores no sabemos qué tiempo podemos estar en dicha ciudad, dicho club. Estamos aprovechando al máximo en este caso. Sin duda. Dentro de todo esto, y ya para de repente hablar de tu carrera como entrenador, ya haciendo un paréntesis, ¿cómo es Julio César Valdivieso? Porque muchas veces la gente se queda con esa imagen de ser frontal, ¿no? De ser muy crítico, las veces que tiene que salir al frente en prensa, de repente, últimamente como que ha pausado un poquito porque como que iba ya en una línea y como que la gente se quedó con eso. ¿No? Pero ¿cómo realmente lo vivías tú con él? Porque de repente hay que tener mucha afinidad también para trabajar juntos. Hay que conocerle a la persona. Como siempre digo, muchas veces no es lo que aparenta ser. Hay que conocerle. Es una persona muy,
Obviamente un ganador nato. Si te das cuenta, su carrera deportiva fue la excelencia. Tuvo el gusto de salir fuera del país también. Como él dice, el haber salido fuera del país también te abre muchas cosas y bueno, todos sabemos que su experiencia como jugador de fútbol fue muy exitosa. Y bueno, en el caso de como persona, yo te puedo decir que es una persona muy exigente y no se olvida, él siempre se pone de ejemplo en el buen sentido. Yo era esto, yo era aquello, siempre bien marcado, tiene una línea bien definida. Con él es blanco, es negro, nunca término medio. ¿Me entiendes, no? Así que hay que conocerle a la persona y bueno, por algo sigue vigente también, Claro. por algo es el último entrenador campeón en este caso. Hoy no le está yendo de repente bien estos dos, tres últimos partidos, pero bueno, el fútbol tiene sus revanches y ojalá le pueda ir bien porque sé que es un gran profesional, una buena persona y vuelvo a reiterar, yo de mi parte muy agradecido a él porque de él he aprendido muchas cosas, he vivido muchas cosas, hemos recorrido no solamente ciudades, sino países juntos y también vivencias y vivencias. Así que de mi parte, hablar de él es solamente recordarlo y agradecerle ante todo y que le vaya muy bien tanto a él y a su familia. No, sin duda, Pancho, pero después te toca, ¿no? O sea, hacer el cambio ya de asistente técnico, de estar con el tablero, ya agarrar el silbato y ser quien manda, ¿no? Prácticamente das tus primeros pasos como entrenador allí en Santa Cruz. Sí, pero primero me doy tener el gusto de retornar a Guavirá. Como siempre digo, la vuelta es la vida. Después de aprobar en el 2016, antes de irnos a Venezuela, Sí, el señor Rafa Paz me invita para ser el director deportivo del club en ese momento. Así que también ya tuve esa experiencia como director deportivo. Y bueno, de ahí en más, en el 2019, donde agarro esta posibilidad para ir a dirigir, fui a Brasil, fui un equipo de segunda división en un sub-20, iba, iba a venir la Copa Copiña que le llaman, uno de los ¿ya? torneos más importantes del mundo. Lastimosamente viene la pandemia, así que no fue tan buena esa experiencia porque estaba tan ilusionado, pero lastimosamente vino dicha pandemia y que quedé un poco relegado. Y después viene la oportunidad en Aurora. Eh, Tuve esa experiencia muy buena, inclusive con él porque él estaba como entrenador. Después el profe Valdivieso se queda como director deportivo y me toca dirigir los últimos cuatro partidos, Iber. Prácticamente Aurora estaba descendido, teníamos que ganar sí o sí de los cuatro partidos, dos partidos, y gracias a Dios, gracias a la oportunidad de la vida, de los cuatro partidos ganamos tres y empatamos uno, con el cero atrás. Así que esa fue mi primera experiencia. Y después, mi segundo ciclo en Aurora, yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, donde inclusive cuando he salido de Aurora, inclusive había posibilidades de en algún momento irme a Always Ready, pero por A o Z motivo no pasó dicho caso y bueno, de ahí en más retorno a Paraguay, fui a Deportivo Recoleta, no tuvimos esa suerte, terminamos tercero ese año, me estoy refiriendo al año 2023, Iber, pero hicimos un torneo Sí. muy bueno y bueno, en el 2024 fui a Estados Unidos, aparte de ir a trabajar, fui a hacer un cursos así también, ver qué ha crecido el fútbol de Estados Unidos, me refiero a la MLS, visualizar un ¿Ya? poquito y bueno, la verdad que estuve allá por 6 meses más o menos, estuve por allá. Después retorno en Paraguay en el año 2025, retorné prácticamente a mi pueblo. Yo soy de un pueblo distante a Villarrica, a 20 kilómetros. Me dieron la oportunidad, Guaireña se llama un equipo de segunda división. Estuve ahí 6 meses. Después ahí paso a Pastoreo. Y bueno, hoy mi presente es en este caso Deportivo Mineros, Iber. Ah, sin duda, dentro de todo esto, me decías, ¿no? Has recorrido muchos países, bastante. Creo que esas experiencias te la da simplemente el fútbol, ¿no? Como jugador, he recorrido en Sudamérica en cinco países.
y ya como asistente también con el profesor en 5 países. Así que después nos tocó estar en Palestina, me refiero allá por Asia. Ahí nos tocó estar en gira. Fuimos a muchos lugares, caso Irán. En este caso también fuimos, ¿cómo es? En este caso parte de lo que es África, es donde Zidane, a ver si me hace un poquito de recuerdo. Argelia, fuimos a Argelia, fuimos lugares, fuimos países muy importantes donde hemos recorrido muchísimo, hicimos mucho amistoso y la verdad que fueron experiencias muy buenas, donde de verdad hemos pasado situaciones muy buenas y no tan buenas, me refiero al tema país también, ¿no? Son países muy especiales, pero siempre se trae lo bueno en este caso. No, o sea, pero Julio tenía experiencia en los Emiratos Árabes, ¿no? Como que habrá servido de mucha experiencia también allí. Sí, aparte de eso, él sabe hablar en inglés, Sí, sí, también tengo entendido el japonés, estuvo también en sí, Japón, sí. también sabe hablar el árabe, eso ayuda mucho y la verdad que es una linda experiencia. Estar en una selección implica mucho, mucho compromiso y la verdad que fueron oportunidades muy buenas que al final de todo, vuelvo a reiterar, siempre uno trata de rescatar todo lo bueno que ha vivido. Ah, sin duda. ¿Hay algo de lo que puedas arrepentirte tal vez a lo largo de tu carrera, Pancho? Tal vez algo que querías haber hecho, no lo hiciste o de repente no salió. No, la verdad que no. La verdad que Dios me dio mucho más de lo que yo he pensado. Porque siempre digo, y con toda la humildad, pero con toda la seriedad del caso, siempre fui un jugador muy limitado. Pero sí te puedo garantizar que siempre fui muy obediente conmigo mismo. Siempre intenté ser muy profesional. Siempre me cuidé al máximo. eh, Trataba de descansar lo máximo. No teníamos hoy la tecnología que tienen hoy los jóvenes. Siempre trato de hablar ese tema con los chicos. No ponerme de ejemplo, pero nunca está de más, hoy siendo entrenador, darle esa posibilidad de que la mayor vitamina de un jugador de fútbol es el sueño. De repente hoy aparece las proteínas, las creatinas, las vitaminas, de todo índole. Pero si uno no tiene el cuidado personal, lastimosamente llega hasta cierto punto y en cambio, si querés ser diferente, con un poquito haces mucho. Me refiero al cuidado personal. Así que yo de mi parte siempre trato de darle por lo menos ese conocimiento, tomarlo, dejarlo, como siempre le digo a todos. Después de ahí en más, obviamente no me creo el wow, siempre fui muy disciplinado, no, pero yo me hice jugador de fútbol prácticamente por necesidad en este caso, Iber. ¿Me entiendes? No, he pasado situaciones, a los 16 años la separación de mis padres, el hermano mayor se va a Cuba a estudiar, somos 3 hermanos, el mayor se va a estudiar en Cuba, el del medio es impedido físico y yo siendo jovencito tenía que tomar una decisión y no fue nada fácil como diciendo qué va a ser Pancho de tu vida, qué querés hacer, cómo vas a ayudarle a tu familia, cómo puedes cooperar con un hermano que está fuera del país, cómo puedes cooperar con un hermano que prácticamente en ese momento estaba en la cama. Tuvo a los 12 años, o sea, desde niño, en este caso mi hermano Carlos, desde niño tuvo esa enfermedad, pero a los 12 años ya fue más grave, ya después, ya a los 13 14 años ya en cama, y yo en el caso mío, inmaduro, pero con la experiencia, en el sentido de que tengo que tomar decisiones. Y en este caso, vuelvo a reiterar, volviendo un poquito a lo que hablamos, le pedí permiso a mis padres, deme la posibilidad de 2, 3 años irme a Asunción, probar suerte y si no pasa nada, retornar a mi pueblo que es Capellán Cardozo. ¿Tienes entre 5 y 19 años? ¿Te apasiona el fútbol? Ven y sé parte de la Escuela de Fútbol Martín Careaga. Estamos en el Complejo Deportivo de Alto Irpavi, detrás del velódromo. También nos puedes encontrar en la cancha Club Social y el Complejo Litoral en Bajo Sigüencoma. Contáctate con nosotros al 6717-4556 o al 762-77021. Escuela de Fútbol Martín Careaga, alimentando tus sueños.
Eso se valora y el premio viene después, ¿no? Después de repente vas recibiendo eh, por ahí el premio al esfuerzo, pero siempre hablábamos, ¿no? Nosotros también en el tema de sueldos, salarios. Hoy se paga más en el fútbol boliviano, pero en tu época de repente como que iba de a poquito, no iba subiendo, pero no tanto así como ahora. Y la verdad que sí, en Paraguay yo de repente ganaba $100 y por una oportunidad en Bolivia, en aquel entonces me ofrecieron $1.500. Imagínate lo que de repente un mes puedo ganar en Bolivia, en Paraguay casi un año y medio. ¿Me entiendes? Y yo jugando ya, siendo jugador profesional, ya tuve ya el gusto de estar en un plantel profesional. Obviamente no tenía el nombre de Julano, pero ya tenía un recorrido de todo ese tiempo, de los 2 años que jugué profesionalmente. De repente no habré jugado 4 o 5 partidos, pero se me dio o se me presentó en aquel momento venir a Bolivia y a ojos cerrados vine, sin dudar. Y vuelvo a reiterar, volviendo un poquito atrás, era el sueño mío de ayudarle a mis padres, poco, mucho, pero con algo siempre, tratar de aportar a la familia. En ese momento era soltero y bueno, yo soy muy querendón de mis hermanos, de mis padres y de una u otra manera yo, Francisco, Pancho en este caso, necesitaba aquí ayudar, ¿me entiendes? No, o sea, de una u otra manera Sí, sí. y bueno, imagínate volviendo un poquito más atrás por volver por una oportunidad en Oriente Petrolero, mi primer sueldo fue $500, porque en realidad jugué 5 años, pero prácticamente pasé desapercibido. Jugué casi, en los clubes que estuve, en lo que te he citado, jugué casi todos los partidos, pero llegar a Oriente no era fácil, tenía que ser fulanito de tal, o venir de fuera del país, llegar como en una conferencia de prensa, ganar $7, $8 mil. En el caso mío, no, vine a probarme, como diciendo, esta es mi última Claro. oportunidad y bueno, gracias a esas oportunidades, mi primer sueldo, siempre lo digo y lo digo con toda la buena fe y sacando pecho, no todo es cuestión de plata. Esos $500 para mí eran $50.000 en el buen sentido. Era por una oportunidad, siempre cuando estaba en Guavirá, cuando estaba en Destroyer, siempre me iba a mirar los clásicos y en aquel momento le decía a mi novia, hoy mi esposa, solo una oportunidad, me encantaría estar ahí adentro, mirar 35.000, 40.000 personas, estar sentado ahí como público, como querendón del fútbol. Uno se imagina, uno sueña y bueno, 5 años estuve en Oriente, un año en Guavirá, en este caso, perdón, Blooming, y me di muchas oportunidades y mucho gusto, que muchas veces no es cuestión de plata, es cuestión de gustos y eso nadie te la quita, lo bailaba. Y no solamente participé, sino, y con toda la humildad del mundo, fui protagonista en muchos clásicos y la verdad que muchas más de la que gané, la que perdí. Pero no por eso uno es más o menos, pero la vida es de retos y hay que desafiarse. Uno sueña, uno pide primero en la mente, luego en la boca, en el corazón de uno, que cuando se quiere se puede. No, o sea, dentro de todo esto, Pancho, tú cuando llegas a Bolivia, por ahí como que, o sea, te pongo la figura de que hay muchos extranjeros que llegan al país y no muchos tienen la suerte de caer en buenas manos, ¿no? Hay algunos extranjeros que llegan y de repente llegan a su suerte, hay otros que la pasan muy mal, hay otros de repente que los engañan, incluso algunos representantes para traerlos acá. Y por ahí como que te toca a vos, no sé si alguna de estas situaciones o llegas tranquilo. Yo tuve la suerte de que la misma persona que me trajo, imagínate, yo fui a vivir en su misma casa. ¿Me entiendes? Me sentí como en familia. Al señor Alcides Miere, a toda su familia, a todos sus hijos, que hoy obviamente ya están todos grandes, antes eran niños. Tuve ese privilegio. No es nada fácil estar fuera del país, pero siempre tuve esa suerte, créamelo. Eh, Emocionalmente siempre me sentí en familia. De repente del sueldo que de repente me pagaba en ese momento, podía darme el gusto de ir a vivir en un hotel, o un alojamiento, a un departamentito, pero yo era muy consciente de lo que yo quería, no quería desviarme del tema.
No, ¿por qué? Porque primeramente es una persona paraguaya, muchos años también jugador de fútbol de Guavirá, y obviamente tuve el gusto también de compartir con sus hijos. Prácticamente para mí era una familia, era un refugio, ¿me entiendes? ¿No? Y eso para mí es muy válido. Yo valoro mucho esas cosas porque salir fuera del país, salir fuera de tu casa, estar encerrado, siendo joven muchas veces no es tarea para cualquiera. Yo siempre digo y sostengo que no es el gran jugador el que termina jugando, sino el más perseverante, el que sabe lo que quiere y en que en realidad al final de todo que valga la pena dicho esfuerzo, porque salir fuera del país implica muchas cosas. Dejar a los padres, dejar a los hermanos, dejar a los amigos, dejar tu cultura, dejar tu idiosincrasia, tus cosas buenas del país. No es para cualquiera, Iber, no. Como se dice, es indeseable en el buen sentido. Porque si uno está cómodo, si le sobra dinero, si le sobra oportunidad en su país, de repente yo no hubiese estado aquí. Hoy más todavía aquí en Potosí. Uno tiene que pasar necesidades y tiene que saber lo que quiere. Tiene que tener bien diseñado y bien planteado, bien diseñado qué quiere en la vida, independientemente de donde Dios te va poniendo, pero muchas veces el carácter de uno ayuda en el buen sentido. No el carácter malo, sino el pedir por la boca, ser positivo, eh, ante todo a la gente que uno va conociendo, inspirar cosas buenas, ante todo. Ah, de todo esto por ahí, Pancho, el dejar casa y demás involucra muchas cosas, sí, pero en el tiempo tú has aprendido a ser un boliviano más, ¿no? Imagino que hoy se te es muy habitual de repente la comida, la cultura boliviana y por ahí has adoptado también esa parte del país. Media vida estoy viviendo acá, Iber. Soy un boliviano más. Soy tan paraguayo y soy tan boliviano a la vez. En documentos tengo a ambos, de sangre paraguaya, pero también muy agradecido a este país que me dio, vuelvo a reiterar ese pequeño nombre, que solamente el fútbol te puede dar. Y hoy obviamente estamos conversando porque de repente estaba en mi país, de repente nunca iba a tener este privilegio de compartir contigo, conocer este país maravilloso que tiene tanto el llano, la altura, todo tiene su lado bueno, solamente hay que verle el lado bueno de este país maravilloso, que obviamente no quiero dejar pasar, que nos hizo vibrar estos días que han pasado lastimosamente, no pudimos ir al mundial, pero bueno, por esas cosas en la vida pasaron situaciones, pero yo creo que el boliviano tiene que estar tranquilo, viene una camada muy buena, para 3, 4 eliminatorias, yo creo que en algún momento nuevamente Bolivia tiene que retornar a un mundial y ojalá estos chicos nos den esta posibilidad tan importante que es lo máximo. Llegar al mundial, me imagino, supongo que tiene que ser lo mejor representar a un país en este caso. Ah, sí, dentro de todo esto, Pancho, se te hace esquivo la selección, ¿no? Pero en su momento se habló mucho de tu nacionalización, de por ahí tener de la selección, y ese fue un tema a tratar en algún momento en Oriente Petrolero. Sí, inclusive el profe Quintero en ese momento era el entrenador de nosotros. Si se da cuenta, después del año siguiente él se va en la selección. Y después llegó lo que pasó, me refiero a mi lesión, pero no me arrepiento, querido Iber, y ahora lo hago público. Ojalá en algún momento pueda tener una oportunidad, ¿por qué no una sub-15? ¿Por qué no una sub-17, una sub-20? Todo en la vida es oportunidades, ¿me entiendes, no? Así que eso para mí es muy importante. No vivo del pasado, pero tengo recuerdos y sé mi presente. Pero primero hay que hacer bien las cosas, me refiero en el club donde estoy hoy, pero siempre uno sueña, ¿por qué no dirigir una sub-15, una sub-17, una sub-20? Me siento capaz, me siento un boliviano más y como todos, seguro que en el caso mío también hay muchísimos buenos profesionales, bolivianos, extranjeros, independientemente del documento, uno necesita una oportunidad en este caso hoy. Ah, sí, bueno, de algún modo la oportunidad está ahí, ¿no? Por ahí el mercado de entrenadores en el país es chico, ¿no? Es corto. De repente muchas veces los equipos buscan técnicos que conozcan el medio,
y como que el medio es pequeño, ¿no? Y eso hace de repente pensar de que cualquier momento puede llegar esa oportunidad también. Seguro que sí, por lo menos el de todos los días trato de aprender, todos los días trato de crecer. Eh, Esto es de oportunidades nada más, en este caso. La verdad que sería para mí un honor defender a la selección boliviana. Vuelvo a reiterar, no importa la categoría uno se pone. Lo importante es saber lo que quiere y ante todo ser positivo, visualizar cosas buenas. Hoy, por ejemplo, nuestra sub-17, ¿por qué no de repente puede ir a su segundo mundial consecutivo? Está haciendo un sudamericano tremendo. Han aparecido jugadores, caso Nasid, jugadores extraordinarios, tanto como él y obviamente este cuerpo técnico va viendo también jugadores fuera del país, se está nutriendo de bolivianos fuera del país. Por algo hay jovencitos que están en muchos lugares, me refiero a fútbol competitivo, caso el brasilero, también, ¿por qué no el español? También el fútbol argentino. Hay muchos bolivianos en el mundo. Lo importante acá es visualizar y obviamente darle una oportunidad, traerlo. Ellos no tuvieron de repente a que sus padres han emigrado en otros países, ¿me entienden? No, o sea, de repente han crecido en otra generación, han crecido en otro fútbol y esas cosas es lo que uno tiene que tratar de visualizar y traer en beneficio de un país, me refiero a la de Bolivia. No, dentro de todo esto, por ahí, y te consulto, ¿no? Hoy el Paraguay como selección anda bien, ¿no? Anda muy De bien. repente ha Anda muy mejorado bien, mucho. después de 3 mundiales también, hoy le toca un mundial, la verdad que viene bien, la era Alfaro en este caso le vino muy bien. Como siempre digo, todo cambio muchas veces implica cosas buenas y hoy gracias a Dios Paraguay está viviendo un presente muy importante. Por ahí, dentro de todo esto, Pancho, y tu experiencia dentro de del Paraguay y Bolivia, te consulto, ¿no? O sea, creo que Bolivia tiene ciertas deficiencias, ¿no? Dentro de preparación de jugadores, de repente nuestro fútbol boliviano no es tan alto en cuanto a intensidad y demás. ¿Qué es lo que le falta? ¿O qué diferencia por ahí podemos encontrar con el fútbol paraguayo que ha mejorado mucho? El boliviano es capaz, sí te puedo asegurar. Un ejemplo, le tenemos ahí un terceros, le tenemos a este chico Vaca, Ramiro, el mismo Moisés. Si voy a empezar a citar jugador por jugador, créemelo, Iber, lastimosamente, digo lastimosamente, no fuimos al Mundial, porque créeme que si de repente íbamos al Mundial, mínimamente unos 5 años, esta camada de buenos jugadores iban a estar en, vamos a mentirnos, decirnos que va a ir a Real Madrid, va a ir al Barcelona, al Milan, es mentirnos, pero sí te puedo al fútbol francés, ¿me entiendes? No, o sea, equipos regularmente buenos, obviamente ahí cada quien individualmente pueden crecer, pero el fútbol boliviano, créeme que ha crecido muchísimo. Me refiero a este cuerpo técnico, ha creído mucho a los jóvenes, también han quedado algunos jugadores de mucha experiencia, que también son jugadores muy importantes. Es una camada muy buena, Iber. ¿Me entendés? Tanto hoy estamos viviendo, vuelvo a reiterar, esta camada de las eliminatorias, en este caso el repechaje. Hoy la sub-17 estamos ahí peleando cosas importantes que hace años no vivíamos toda esta experiencia. En este caso, o vos recordás hace 10 a 15 años atrás, si vivíamos esta mínima posibilidad de un repechaje. No, esa es la verdad, pero no por eso la generación pasada han sido malas, no, pero por A o Z motivo hoy se alineó el universo, ¿me entiendes? No, se alineó en el sentido de que hay muchos jugadores jugando fuera del país y en este caso este cuerpo técnico le dio oportunidades que de repente jugadores impensados hoy están jugando y se han puesto la camiseta en este caso. Dentro de todo esto, Pancho, por ahí el fútbol boliviano ha avanzado, continúa avanzando, seguramente el deseo de volver a primera división por parte tuya también está latente, ¿no? De repente por ahí ese es el objetivo también a corto plazo, imagino. Sí, gracias a Dios. Siempre hay sondeos, Iber, siempre hay sondeos. Pancho, ¿cómo estás? Me siempre preguntan cómo estás. Todos nos conocemos, siempre vuelvo a reiterar en este caso, Iber. Pero hoy me debo a Mineros.
pero como todo, también uno tiene que saber qué plantel tiene ciertos jugadores, ciertos equipos, siempre uno visualiza. Hoy, gracias a Dios, la tecnología tenemos también para visualizar tantos jugadores, qué plantel tiene. Lo lindo de todo esto, Iber, es que el fútbol es tan cambiante, tan dinámico, que solamente es de oportunidades. Y yo en este caso, mi persona y muchos entrenadores en el país, vuelvo a reiterar, siendo boliviano, siendo extranjero, necesita solamente oportunidades. Así que yo no puedo ser excepto a eso. Yo trato siempre de ser positivo, visualizar cosas buenas y sé que en su debido momento voy a retornar en el fútbol profesional. Así que hoy donde estoy súper bien, muy agradecido. Extra cámara, te dije, estoy en un lugar donde me dieron la posibilidad de trabajar, de elegir jugadores y obviamente muy agradecido, un ejemplo a la dirigencia, también al director deportivo, que para mí es un maestro, me refiero al profe Alberto Llanes, que tiene una experiencia tremenda en el fútbol boliviano. Tengo una amistad muy buena hoy con él, que gracias al fútbol, tanto él, tanto mi persona, nos escuchamos, elaboramos este lindo proyecto llamado Mineros, consensuamos, gracias a Dios, de la mejor manera y obviamente no quiero dejar pasar esta oportunidad de agradecerle a mi cuerpo técnico, me refiero al profe Miguel Ángel Denis, al profe Wilson Escalante, que hoy es mi asistente, al profe Chavo, que es el preparador de arqueros, así que la verdad que estoy en un lugar donde me siento feliz y eso trato de transmitirte tanto a vos y a la gente que me está viendo, en este caso, escuchando, porque fuera del trabajo uno tiene que disfrutar y hoy la verdad que le agradezco a Dios, es una linda oportunidad, lindo reto, de repente puedo dirigir un partido o puedo estar acá 4 o 5 años, uno nunca sabe, pero del poco o mucho tiempo, créeme que el día a día trato de disfrutarlo, Iber. Ah, y bueno, por ahí va todo esto, Pancho, pero ¿hay algún momento, a ver, antes te pregunto esta, eh, quisieras volver a Oriente? ¿Quisieras dirigir algún rato? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Vuelvo a reiterar, a mis 30 años, inexperiencia como entrenador, me han dado la oportunidad y gracias a los compañeros míos, en ese momento no puedo decir jugadores, tuve el gusto de dirigir un partido y gracias a ese partido clasificamos a la Copa Sudamericana. Le hemos ganado a Real Mamoré en ese momento 4-1 en el Tawichi y son cosas que te marcan, pero seguro en su debido momento vamos a retornar. Como siempre digo, en los equipos donde yo he pasado, en las instituciones, siempre fueron mi casa, porque siempre respeté mi profesión, siempre respeté a las personas, me refiero a los dirigentes, siempre he tratado de salir por la puerta grande, independientemente es difícil de caerle bien a todo el mundo, pero siempre traté de ser muy franco, muy directo y ante todo, en el caso mío, muy agradecido a los clubes que he pasado. Hay un momento, tal vez, o sea, si te da la posibilidad, Pancho, de volver a un momento para atrás, a un momento donde quisieras repetir, ¿hay ese momento? Tal vez que quisieras repetirlo, volverlo a vivir, un momento donde Sí, fuiste feliz. sí, la verdad que sí. Estar delante de 35.000, 40.000 personas, siempre el deseo mío. Uno pide por la boca lo que quiere. Yo sé que va a llegar otra vez ese momento y tiempo al tiempo. Hoy me estoy preparando, hoy estoy disfrutando lo que es este lindo proyecto, pero siempre visualizo, siempre le pido a Dios una oportunidad y cuando se dé esa oportunidad estar preparado y ante todo estar convencido de lo que quiere, porque la vida y el fútbol es momentos. Muchas veces las oportunidades vienen disfrazadas indistintamente, pero más cuando viene mala situación. Y ahí es donde uno tiene que ponerse fuerte y ante todo creer en el trabajo de uno, en la experiencia que ha vivido tras los pasos, clubes por clubes, y eso transmitirle a los jugadores, más que todo hacerles sentir que son los mejores y hacerles sentir que obviamente en el lugar donde están tienen que defender a muerte porque nosotros nos debemos a ellos, me refiero a los jugadores de fútbol. 25 años de historia y experiencia. Somos Univalle Televisión, tu canal de confianza, para informarte, educarte y entretenerte, con producciones propias y en vivo desde el corazón de Bolivia. Puedes encontrarnos en Señal Abierta 39.1 y nuestras redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y la página web univalletelevisión.com.
visita y sé parte de nuestra comunidad, llamando al 6534-5818. Univalle Televisión, el mejor de Cocha. Duda. Unas pequeñas preguntitas, Pancho, para que la gente te conozca también, un poquito más. Sí, con gusto. Dale, el nombre completo, Pancho. Francisco Antonio Argüello Benítez. Benítez. El apodo siempre Pancho, ¿cómo va la cosa con los apodos? Siempre Pancho. Desde que tengo uso de razón, a mis 4 o 5 añitos, ya la gente me conocía como Pancho y créeme que cuando me dicen así, me siento identificado a mi niñez, a mi adolescencia, en este caso hoy, que tengo mis 45 años, cuando me llaman Pancho, me siento complacido y obviamente me siento identificado con ese apodo. Ah, ¿qué es lo que más te acuerdas de tu niñez, Pancho? Muchas cosas, muchas A ver. cosas, mucha añoranza, no es nada fácil. He vivido una niñez muy buena, créeme que me gustaría volver atrás y repetir nuevamente, porque gracias a mis padres tuve una niñez muy buena. No, sin duda, Pancho, pero dentro de todo esto, hoy en Potosí, alejado de muchas cosas, pero ¿cuál es el pasatiempo? Bueno, Pancho se entiende, pero eh, todo, por ahí el tema de casa y demás siempre está ahí, ¿no? De verdad que es complicado. Nosotros de repente en algún momento lo hemos vivido también, pero dentro de todo esto creo que, imagino que todo el sacrificio, volviendo a esto, Pancho, ha valido la pena, ¿no? Siempre vale la pena, Iber, siempre vale la pena. Detrás de uno siempre hay una familia, siempre hay un apellido. Y créeme que siempre trato de guardarlo, protegerlo y ante todo hacerle sentir orgulloso. Eh, También siendo joven, siendo ya grande, como todo me habré equivocado, pero no soy una persona malintencionada, nunca fui una persona maliciosa. Siempre trato de recordar parte de mi niñez, mi adolescencia, siempre digo, porque fue una etapa muy buena, muy linda, y hoy que tengo mis 45 años, uno extraña a la familia y principalmente a los padres, a los hermanos y obviamente a los seres queridos, me refiero a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de colegio, a los compañeros de la escuela. He vivido una etapa muy buena y la verdad que eso extraña a uno, Iber. Uno extraña, obviamente no vive del pasado, pero tengo lindos recuerdos, como diciendo, fui un privilegiado de vivir una infancia muy buena. De repente, la separación de mis padres también te deja secuelas, pero trato más de acordarme de cosas buenas y de cosas malas en este caso. Señor Pancho. Dentro de todo esto, allí en Potosí, tu estadía de repente es diferente, ¿no? Es distinta a lo que estás acostumbrado. ¿Tienes algún pasatiempo allí, Pancho? ¿Qué te gusta Mirar hacer ahí? todos los días fútbol, todos los días mirar fútbol, no hay mucho que hacer. Gracias a Dios vivimos acá con los profes, vivimos en el mismo departamento, tratamos siempre de visualizar el fútbol boliviano, en este caso también, ¿por qué no el fútbol paraguayo, la Copa Sudamericana, la Champions League, el repechaje que fuimos a jugar contra Independiente, nos tocó ver con todos los jugadores del plantel, me refiero a la de Mineros y el mayor tiempo posible es mirar fútbol. Lastimosamente hoy no estoy con mi familia, me refiero a mi esposa, a mis hijos. No es nada fácil tampoco. Una situación que de repente, vuelvo a reiterar siempre, lo que no mata fortalece. Y estas son las cosas que uno tiene que valorar y saber dónde está. Por eso trato, en el caso mío, de disfrutar a diario el día a día y que no sea un día cualquiera, que todos los días sean especiales y bueno, siempre estar preparado para lo que se viene. En eso estoy. Estoy en una etapa muy, muy importante de mi carrera deportiva. Me refiero a que
es un lindo desafío este proyecto llamado Deportivo Mineros, donde la gente quiere hacer cosas muy buenas, cosas impensadas, me refiero a la categoría, así que tengo que aprovechar esta gran oportunidad. Sin duda, Pancho. De música, ¿cómo estamos? De Murcia soy muy romántico, Sí. me gusta escuchar la música romántica, tengo, tengo mis artistas preferidos en este caso y siempre de repente me identifico más de la música romántica que de repente también me gusta todo tipo de música, pero me identifico con la música romántica. ¿Y por ahí algo boliviano se está pegado o no? Y un poco de todo, hermano, un poco de todo. La verdad que trato de escuchar variedad de música también, pero si me van a elegir, me gusta la música romántica en este caso. De baile, Pancho. Me gusta la salsa, me gusta el merengue, me gusta, trato de adecuarme los momentos, como siempre digo. Ah, ¿Cómo ha vivido el carnaval, Pancho, de Santa Cruz? ¿Ha estado mucho tiempo en Santa Cruz? ¿Te ha tocado saltar, no? No, la verdad que no. Siempre traté de ser familiero. Siempre he tratado de Sí. estar con mi esposa, con mis hijos. Siempre amigos me han invitado para ir en la casa a compartir y la verdad que nunca me di ese gusto por A o Z motivo. De repente por aburrido, yo creo. De- como no tomo, no fumo, en este caso trato de un poquito disfrutar de la familia, en este caso el poco tiempo, sabes mejor que nadie que el fútbol te quita mucho, mucho momento y de lo poco trato de hacer mucho, en el caso mío, tratar de estar con la familia en este caso. De niño, ¿a quién seguías, Pancho? ¿A quién admirabas como jugador? Eh, Soy admirador de mi papá, para empezar. El caso de tu ¿Ya? pregunta es, me gustaba mucho, seguro podés acordarte de Carlos Humberto Paredes, un jugador Sí. paraguayo, muchos años jugó profesionalmente por el país, muchos años vistió la camiseta de la selección paraguaya y soy admirador de él. Futbolísticamente era un jugador que me gustaba mucho, más en el puesto que yo jugaba y no es que quiera imitarlo porque yo era muy malo, pero él era un jugador de mucho temple, tenía muchos goles de cabeza, era un jugador de mucho recorrido y bueno, yo soy admirador de él en este caso. Sin duda. Dentro de todo esto, ¿hoy admiras a algún jugador, tal vez? Muchos, la verdad que muchos jugadores han aparecido, jugadores y jugadores, X jugadores no puedo darte porque hoy soy admirador de los que saben jugar, me refiero a que técnicamente son tan buenos, caso Busquets y compañía, que de repente hoy prácticamente ya están dejando el fútbol, pero eh, para mí es un ídolo, ¿me entiendes? No, o sea, futbolísticamente es un maestro, lo hacía tan bien que de repente lo hacía tan simple, tan fácil todo. Me refiero a él porque en el puesto que yo prácticamente me inicié y terminé jugando como volante central en este caso. ¿Has, ¿Visualizas a alguien en el fútbol hoy? No sé si en el fútbol boliviano, tal vez alguien con tus mismas características en la cancha, ¿no? ¿Te puedo ser sincero? Claro. No hay. ¿No? Rústico y malo no hay. De temple. Hoy son los jugadores, juegan de doble volante, todos juegan bien con la pelotita, pero algo parecido a mí no, la verdad que no. Y con toda la humildad del mundo, ¿me entiendes, no? O sea, en el caso mío era iba con todo, cada jugada era como si fuera la última. Era tan rústico, pero le ponía mucho corazón y siempre sostengo que el fútbol es contagio. Y ese contagio mío transmitía a mis compañeros. Y yo tuve esa suerte de tener muchos jugadores buenos a mi lado. ¿Me entiendes? Tuve ese privilegio de compartir vestuario con jugadores muy buenos. Como diciendo, yo trataba de hacer lo más fácil posible. Tratar de recuperar y darle al que sabe de verdad, pero cuando tras pérdida, trataba de darle mucha energía y mucho temple al equipo en este caso. En tu puesto, bueno, ahora como que se juega más con volantes mixtos, ¿no? Dedicados a recuperación y salida, pero en tu época de repente había que recuperar, en tu caso, ¿no? Y por ahí había que poner la pierna fuerte también.
Y sí, vuelvo a reiterar, hoy la mayoría de los entrenadores juegan con dos volantes mixtos, ¿me entiendes, no? Prácticamente son jugadores versátiles, que aparte de marcar, tiene que pisar el área. En el caso mío, no. Lo mío era prácticamente cuando jugaba de volante central solo, más era de dar patadas, de imponer mi juego. Vuelvo a reiterar, y me gusta contar esto entre chiste y chiste, era tan rústico, pero traté de contagiar eso. Y así jugué muchos años, querido Iber. Le ponía muchas ganas, me preparaba tanto en la pretemporada para estar bien físicamente y bueno, gracias a Dios con la mayoría de los entrenadores he jugado con mm, con esa limitancia, como siempre digo, pero gracias a Dios eso me valió y me bastó para jugar profesionalmente en este país. Dentro de esto de la mitad, ¿consideras tal vez a alguien como el mejor compañero que has tenido en la mitad, tal vez, jugando al lado? Nicolás Suárez, igual que yo era rústico, Nicolás Suárez. Tuve el gusto de que después él se vaya de Real Potosí muchos años, tuve el gusto de compartir con él. Me refiero a que nos parecíamos tanto que éramos los dos picapiedra, malo, pero así jugamos los dos y hemos salido juntos campeón, ¿me entiendes, no? Así que hoy de repente han aparecido, obviamente ya la última parte, un Fernando Saucedo, tanto Cuellar, son jugadores muy interesantes, tienen remate media distancia, larga distancia. A mí pedirme todo eso, no. Pero así jugué, Iber, ¿me entiendes? No? O sea, siempre digo en chiste y chiste que muchas veces hay que saber qué quiere el entrenador, qué quiere el entrenador, ¿me entiendes? No? Así que obviamente uno saber qué quiere como jugador y en dónde uno apunta y dónde quiere llegar en este caso. Bueno, dentro de todo esto, Pancho, si es que, a ver, si Pancho no habría sido futbolista, ¿qué habría sido? La verdad que no me gustaría pensar siquiera. La verdad que Pancho se hizo obligado jugador de fútbol, te puedo garantizar eso. Una etapa, vuelvo a reiterar un poquito atrás, tenía que tomar decisiones y me la jugué por esta profesión, porque esto no es un juego para mí, esto es una profesión, la más linda del mundo, jugar fútbol profesional. ¿Tus hijos juegan o no? ¿Perdón? ¿Los hijos juegan hoy? El mayor que tiene 12 años, no, el más chiquito, igual que yo, hasta piedra patea. Así que de repente ese puede llegar, no por bueno, sino por carácter. Y yo ojalá algún día pueda tener la dicha nuevamente de estar con él y tratar un poquito de aconsejarlo. No que juegue como su padre, que sea un poquito mejor, ¿me entiende? No, pero sí le veo que tiene muchas ganas y ante todo, vuelvo a reiterar, hasta piedra patea, patea a todo el mundo, tiene mucho lo mío. Ojalá en algún momento, si él decide jugar profesionalmente, desde el caso mío, tener vida y tratar y apoyarle en todos los aspectos. No, dentro de todo esto, Pancho, y el ser papá y demás, creo que trae otro tipo de sensaciones, ¿no? Se ha visto por ahí exjugadores que son muy exigentes con sus hijos, de repente, y hay otros que no, ¿no? Que los dejan de repente seguir su camino. Yo no, querido Iber. Si es por ¿Ah? mí, que estudie. Si es por mí, que estudie. Y si Dios no le dio el don de ser un Messi, por ejemplo, el fútbol no es para cualquiera, Iber. Te pasan muchas cosas. En cambio, estudiando, de repente no es tan placentero, pero tener una profesión, yo creo que no me arrepiento de ser futbolista. En el caso, no me arrepiento, pero no fue tan fácil mi vida. ¿Me entiendes, no? Porque fui una persona muy limitada. Sí, ¿Me sí. entiendes, no? Y si no naciste con un don definido, cuesta. Y el fútbol no es para cualquiera. Es de carácter, es de oportunidades. En el fútbol te dice más no que un sí. En el caso mío, un ejemplo, no conté esto. Antes de llegar a Libertad, fui a la Argentina, 6 meses estuve allá. En 7, así como está escuchando, en 7 equipos a mis 20 años me han dicho que no. Pero esa experiencia, cuando me dicen un no, para mí es un sí. Fui rebelde, fui rebelde.
y después me dio la oportunidad en Libertad. En 7 equipos, te puedo citar San Lorenzo, Huracán, Colón de Santa Fe, Rosario Central, ¿me entienden? No? O sea, son equipos que fui a probarme en la reserva. Y los 7 entrenadores, Pancho no, Francisco no, el Paraguas no. Pero ese no para mí me bastó y me valió como diciendo, esta experiencia de vida, me refiero vivir de un pueblito así chiquito que es Capellán Cardoso, irte a la gran ciudad en Buenos Aires, en ese momento la gran Buenos Aires, en el año 2000, no me olvido. Eh, Esa experiencia es única para mí y esas cosas no quisiera que mis hijos pasen. Créemelo, es indeseable si no tenés carácter como para tal, si no sos tan definido, prefiero a que estudien nada más en este caso. Yo no soy de los padres, no, que mi hijo de fútbol tiene que ser un Messi, un Ronaldo, un Mbappé, no, vos tenés que jugar, que papá jugó, no, quiero verte, no, que ellos definan y decidan en este caso. Dentro de todo esto, Pancho, me dejas pensando en algo. O sea, a ver, los jugadores de antes fueron forjados así, ¿no? Prácticamente, por ahí, por la necesidad y demás. Es la historia de casi todos los futbolistas exitosos. Pero hoy en día, de repente, como que los hijos tienen más facilidades. Pero, ¿cómo forjas ese carácter ahora en los chicos, en estas generaciones nuevas, para ser un futbolista que quiere más, que por ahí quiere tener ese deseo de llegar muy alto o Y de como padre superarse? ser claro nada más, como padre ser claro, esto se viene en el caso mío, pero hay muchos padres que lastimosamente mienten y no con malicia, ¿me entienden? No, como todo soñador, algunos padres, algunos frustrados, otros obviamente que han conseguido cosas y que quiere verle a sus hijos. Yo, ¿por qué no? O sea, me encantaría verle a mis hijos jugar, ¿me entiendes? No, es la Claro. profesión más linda del mundo, digo, pero si no le vas a poner empeño, si no vas a dormir las 8 horas, si no vas a competir contigo mismo, si no vas a competir lealmente con tu compañero, déjalo a un lado. Como dice su mamá, que se prepare para los fines de semana para compartir con los amigos. Pero si en algún momento él decide, papá, quiero jugar, quiero intentar, claro que sí, como todo padre, vuelvo a reiterar, ¿quién no le gustaría verle a su hijo en las mejores ligas del mundo? Del chico que te estoy hablando hoy tiene 9 años, en agosto cumple 10 años. No sabemos que de repente, ¿por qué? Porque los niños son tan cambiantes, me refiero a de carácter, hasta los 13, 14 años, viene ya después el tema de la pubertad y de repente, como todo soñador padre, le ve con tanto talento a su hijo, pero su hijo de repente, no, papá, lo mío es la guitarra, lo mío es el canto, papá, quiero ser ingeniero, papá, quiero esto, papá, me gusta, en este caso, el tractor, me gusta, o sea, lastimosamente hay que dejarle a sus hijos que puedan decidir y ser felices, porque al final de todo, en el caso mío, cuando elegí esta profesión, mis padres me han dado la oportunidad de elegir, de repente con consentimiento, no, pero Pancho, para adelante, y lo mismo yo trataré de hacer con mis hijos. Sin duda, Pancho. Quiero agradecerte, Pancho, por este tiempo, por este tiempito que nos has dado, nos has regalado. Sabemos que hay muchas cosas de repente por hacer. Tu trabajo de repente hoy, al estar al frente de Mineros, imagino que es complicado. El estar al frente de un equipo siempre es difícil. Pero aún cuando están a poquito de arrancar en esto de la Simón Bolívar, quiero agradecerte por este tiempito que nos das y a nombre de toda la gente que seguramente va a ver esta entrevista, porque la vamos a dejar en las redes sociales. Quiero agradecerte a nombre de todos ellos, también a nombre mío, a nombre del programa, a nombre de toda la gente que está con nosotros, por este tiempito que nos has regalado, Pancho. Iber, yo soy el agradecido. Gracias por acordarte de mí. Vuelvo a reiterar, el fútbol me dio tanto que gente como ustedes se hayan acordado de mí. Para mí vale mucho. Quiere decir que algo bueno hemos hecho en la vida, en el tema de fútbol. Y nada, aquí estoy para servirle. La verdad que ahora estoy mirando 1 hora y media de programa muy buena. Hasta me hiciste llorar porque recordar de mi infancia, de mis padres, de mi esencia, lo que es Paraguay, no, créanmelo, siempre queda secuelas, pero cosas buenas, cosas lindas, no cosas amargas. Pero hoy estamos en esta situación
Hoy le agradezco a Dios por esta gran oportunidad. Para mí es hoy Minero el club, el mejor club del mundo. ¿Por qué? Porque me da trabajo. Gracias a este trabajo mi familia también se beneficia. Y bueno, en el caso mío es agradecerte nuevamente, Iber, que te vaya súper bien, muchos éxitos. Por aquí han pasado muchos exjugadores muy buenos, no como yo, pero muy agradecido contigo. La verdad que para mí es un privilegio compartir contigo. Que sigan los éxitos, hermano querido, y bueno, me pongo a tu disposición para cualquier cosita y ojalá Dios quiera este 2026 sea muy bueno para todos. Así que mis mejores deseos, muy agradecido por este tiempo para mí muy, muy valioso, que la verdad que recordarse alegra el corazón, alegra la mente. Vuelvo a reiterar que decir que algo bueno hemos hecho en la vida y en este bendito llamado fútbol. Así que un gran abrazo, querido Iber, que tenga una feliz tarde, un saludo muy especial para todos. Antes de irnos, Pancho, Aníbal Sosa, ¿te suena o no? Claro que sí, Aníbal Sosa es como mi hermano. La verdad que gracias al fútbol, imagínate, en Bolivia vinimos a conocernos del año 2005, si no me equivoco, y gracias a Bolivia tuve el gusto de conocerlo a Pedro Aníbal y a toda su familia. ¿Por qué la pregunta? No, pues yo tengo de repente la cercanía con Aníbal, ¿no? Y ese es quien me proporciona tu número. Qué bueno, sí, para mí es como un hermano, es un hermano de la vida, no de sangre, pero un hermano de la vida. La verdad que un chico extraordinario, una persona profesional al límite, y como ser humano y toda su familia son, y vuelvo a reiterar, imagínense, siendo paraguayo vinimos a conocernos en Bolivia y gracias a Bolivia tenemos todavía este vínculo, una muy buena relación con toda la familia Sosa en este caso. No, bueno, un lindo recordarlo también. Un saludo para Aníbal, que seguramente va a ver este video también, Pancho. Gracias, Pancho, de verdad. Otra vez agradecerte por todo y esperamos de repente algún rato tener el gusto de estar frente a frente, cara a cara, saludarte y por ahí también acordarnos de esta entrevista tal vez algún momento. Va a ser un privilegio y ver mucho éxito aquí, tener una persona, vuelvo a reiterar humildemente para servirte. Mis mejores deseos en tu programa, te felicito. Sos un gran profesional, con lo que he escuchado, parte de lo que es las personas que han pasado por tu programa. Felicitarte, que sigan los éxitos y bueno, los sueños están para ser cumplidos, querido Iber. Tanto como yo, tanto como vos, seguro que tenés pensado cosas y que nadie te detenga, hermano. ¿Me entendés? Sos una persona muy capaz, muy preparada. Así que aquí estamos, ¿ya? Un gran abrazo, hermano querido, y bueno, a la distancia, mis mejores deseos tanto para vos y tu familia. Gracias, Panchito. Cuídate, Pancho. Nosotros nos despedimos con esto. Un gusto, como siempre, llevarles a ustedes por ahí este tipo de entrevistas. Esperamos haya sido de su agrado. Nosotros estamos de vuelta la otra semana. Síganos en nuestras redes sociales, como siempre, TikTok, Facebook, YouTube, para que puedas revivir nuestras entrevistas y los mejores momentos también en esas redes sociales. Gracias a todos. Nos vemos. Chao.